Buenas, hoy vamos a hacer un video distinto que en realidad vamos a ver formas distintas de generar los primeros teras o de ir avanzando a medida uno va jugando. Esto es algo que me pidieron bastante, así que me presionaron prácticamente a sacarlo. Lo que vamos a hacer va a ser dividirnos en tres grupos. El primero es el de farmeo común, ya sea farmeo de huevos, farmeo de sellos y demás. Y el tema de las dungeons. Por el otro vamos a ver el tema de las reventas, que en realidad es algo simple, eso siempre va a ir cambiando. Por ejemplo, ahora las de Code 2 están mucho más baratas de lo que estaban hace 2 semanas atrás. Y además el tema de los servicios, ¿sí? Así que pasamos al principio. Lo que vamos a hacer primero es identificar qué es lo que vamos a farmear y vamos a tratar de combinarlos. Los precios de la data va variando a medida de lo que vaya stackeándose el servidor. Si hay mucha venta de data bestia, obviamente el precio va a bajar. Como a la vez, si hay muy poca data bestia, muy probablemente vaya a subir. El tema es que nosotros tenemos que identificar qué es lo que vamos a farmear y por ahí aprovechar para no solo farmear eso, sino también otra cosa. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, Monodramón, que es un lugar que la gente viene mucho. Lo que vamos a hacer va a ser aprovechar que Monodramón nos tira data bestia, como en este caso no lo es. Y vamos a sacar también sellos, ¿sí? Sellos es una de las cosas más rentables que uno puede farmear, que nos van a ir saliendo a medida que nos vaya saliendo también la data bestia en este caso. Esto tiene un precio promedio de 15M, el sello de Monodramón de 13 a 15. Y la data bestia dragón en este momento se está vendiendo en 3-4M. Por ende lo que vamos a hacer va a ser farmear un solo ítem y aprovechando y buscando un segundo a la par. También vamos a tener un retorno, los digihuevos de retorno y demás, pero eso bueno, lo podemos sacar en cualquier lado. Lo que sí, en este lugar salen un poco lento, así que lo que vamos a hacer va a ser matar rápido. Vamos a cambiar de canal y vamos a empezar a limpiar canal por canal como para acelerar un poco el tema. También lo podemos hacer con otros Digimones diferentes. Uno puede buscar qué es lo que quiere hacer. Si lo que quiere hacer es enfocarse en el precio de la data o si quiere enfocarse en el precio del sello. Yo lo que hago particularmente es farmear los sellos para mí, farmear a la par data y con esa data la voy simplemente vendiendo. Podemos agarrar los sellos que uno quiera o simplemente ir a lo básico, que son los sellos de ataque, hit rate y defensa. En este caso ataque podemos ir por Monodramón. En defensa podemos ir por Hércules Cauterimón, aunque nos va a dar data de insecto. Los DGX que nos tiran de Tentomón, hay mucha gente que los busca simplemente por los títulos. Metal Tiranomón se farmea en un área donde no hay data, pero sí vamos a conseguir partes, que eso nos va a servir para nosotros. Y vamos a poder sacar huevos de retorno, que eso nos dan buena plata. Y Monocromón, más que por sello, no se suele farmear porque nos da data roca y no es demasiado útil. Uno puede elegir lo que quiera farmear. No hay muchos sellos que valgan más de 10M, sacando que sean por cartas o que sea por alguna otra cosa. Pero lo que podemos hacer es ir aprovechando esa diferencia para no solo farmear una cosa, sino farmear 2 o 3 a la par. Sí, habiendo dicho esto, pasamos para la próxima. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta es que en el norte de Versandi lo que vamos a tener va a ser un spot variado entre Raptor Dramones, Dark Tiranomones y Monocromones. Acá no solo podemos farmear los sellos y la data, sino también lo que vamos a poder sacar va a ser los huevos de estos. Con Dark Tiranomon vamos a sacar los de Black Agumon y con Raptor Dramon los que vamos a sacar va a ser los de Dorumon Raptor Dramon. Que esos se venden bastante caros. Además uno saca sellos, en el caso de Raptor Dramon de HP, en el caso de Dark Tiranomon de Hitrate. Los de Hitrate esos no se venden tanto porque ya hubo eventos y le bajaron bastante el precio. Como también por ejemplo puede ser los sellos de Gaumon que dan Hitrate, dan huevos de Gaumon que esos se venden bastante bien. Y además la data bestia. El problema es que cuando salen eventos por ahí, si no están muy espaciados, la gente ya los compra y prácticamente le bajan mucho el precio del sello. Lo que vamos a hacer, yo particularmente todos los días hago la misión de Royal Base para sacar los tickets y vengo a este lugar justamente para ir farmeando
algunos sellos para ir acumulando, y si toca algún DigiEgg por ahí también irlos acumulando, y cuando tenga una cantidad ir a venderlos. Sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que está el debuff si uno no espera a que muera Omega. Y va a pegar, los mobs nos van a pegar un 50% más y nosotros les vamos a pegar a ellos un 50% menos, y vamos a recibir daño cada 10 segundos de 100 de vida. No es mucho, pero si uno se queda AFK en un rincón no se va a dar cuenta y se va a haber muerto. Otra cosa para tener muy en cuenta es que vamos a ir sacando bits a lo largo de todos los spots, pero depende del mapa donde lo hagamos, vamos a tener más o menos. Generalmente para farmear bits uno suele ir a Maze, en lo que la fatiga baja bastante rápido, pero puede buscar spots como por ejemplo el de Giremon, que si bien la data no es útil, nos da DGX para devolver, que valen bastante para lo que es un mob común y encima débil, y nos va a tirar bits suficientes, además de los sellos que se venden bastante bien y más en cantidad. Por el tema de farmeo, esto es simplemente lo que podemos hacer. Sí podemos ir cambiando de lugar, podemos ir cambiando de tipo de data, podemos ir cambiando de tipo de sello, pero esto es tedioso porque uno va a ir farmeando, pero si no lo acompaña con otra cosa va a ser muy lento la acumulación de teras para comprarse por ahí un Digimon en particular o alguna cosa en particular que uno esté buscando. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que son las dungeons en general. Estas se dividen en las normales y las difíciles. Las fáciles lo que hacen es darnos una moneda que nosotros las canjeemos por la caja de las normales, y las difíciles tienen unas recompensas de por ahí bastante diferentes en cuestión a lo que son las normales. En las dungeons normales lo que vamos a apuntar va a ser a sacar tanto la joyería como los buffs que vamos a poder ir vendiendo. Sobre todo ahora que está Puppetmon activo por el 1000% de experiencia, se venden mucho los cristales de experiencia de 2 horas, se venden también los buffs de ataque y de HP. Y vamos a ir buscando también la joyería para ir vendiéndola. El precio ahora está mucho menor, pero rinde. Lo que vamos a sacar en las dungeons difíciles va a ser la ropa, además de los buffs. Vamos a sacar ropa en la que podemos venderla de entre 1 a 7 teras, dependiendo que sea. Si tiene en criollo el borde naranja, el borde violeta, qué parte sea, que sea lo que te dé, si te da ataque, si te da DS o te da qué. Es ropa que dura 30 días y por lo general hay gente que la compra y por un muy buen precio, pero también tenés que tener suerte con que te toque. En las 4 bestias sagradas vamos a apuntar generalmente a esto, y además en la difícil vamos a ir sacando los cristales para las joyerías de las 4 bestias sagradas, que esa es cara, pero es muy raro que te toque alguna. Siendo esto el logro principal, digamos, de la dungeon de las 4 bestias sagradas, también hay que aclarar que no necesariamente te va a tocar. Es muy a la suerte, y hay momentos donde vas a abrir 20 cajas, no te va a tocar nada, y donde abras 3 cajas y te toquen sellos de Bayumon o Kinglomon, que esos se venden muy caros, o que te toque directamente toda la joyería que necesitas, como fue al principio a los que le tocaron la joyería, los Neck Aural, que esos se vendieron muy caros, los pendientes de Kinglomon, que esos se siguen vendiendo todavía caros, y como dije, los sellos de Kinglo y de Bayumon, que son bastante raros y se venden bastante bien. En IDG vamos a tener 2 opciones. En LA solo tenemos la de Hard, por el tema de que está bugueado todavía normal, pero vamos a sacar Decodes 1 y 2, y vamos a sacar una moneda, un token que nos va a ir dando ítems. Esto es totalmente la suerte. Las deco de 1 nos van a dar una sola por instancia que completamos, y estas se venden, el precio varía muchísimo dependiendo de si está bugueado, si no está bugueado, si hay a la venta o si no hay a la venta. Lo que nos va a dar acá van a ser las frutas de Yggdrasil, que esto es lo que se vende bastante caro, inclusive con los pases normales. Y en realidad lo atractivo es IDG Hard. En IDG Hard, en vez de darnos una deco de 1, nos van a dar 3 deco de 2. Y encima nos va a dar la posibilidad de que nos den 6 frutas de Yggdrasil en vez de solamente 3. Además de otras deco de 2. Y bueno, la caja de tambre y demás. También lo que nos va a dar va a ser el boost de experiencia de 1000%, a diferencia del normal que nos va a dar de 500. Y estos se venden mucho en este momento por el tema del boost de experiencia, pero si no, se usa bastante para levear y dan muy pocos a comparación de lo que se usa cuando la gente está leveando, por ende tiene muy buena salida. Sí, les recuerdo
que depende del momento se buguea o el hard o el normal, así que esto téngalo bastante presente. Pero en sí la utilidad que le vamos a dar a las dungeons de Devimon es por las de Code y por las frutas de Yggdrasil principalmente. Bueno, estamos acá en Nanomon y en Pyramid, y lo que hay que destacar más que nada es las recompensas de las dungeons son en fácil, usan el mismo pase que el normal. Por ende no recomiendo mucho hacer esto, porque si bien nos van a dar 2 cajas de data baja, nos van a dar una Monster Card level 6 o un backup. Yo lo que les recomiendo es directamente hacer la normal, que nos va a dar 2 cajas de datos mid, nos va a dar 3 Monster Card level 7, nos van a dar 3 discos de backup y 20 bananas dulces, que estas se venden entre 8 o 10 M cada una. Por ende es una plata, hace un poquito la diferencia. El tema no recomiendo mucho el resto de las recompensas porque el Vice ya de por sí nos dan uno, el collar sacamos otros lados. Los atributos son mucho mejores los de Miotismon, se consiguen muy fáciles y directamente no hay que gastar cores después de mejorarlo. La caja de Giclón puede servirte y el tema de la fruta de la diosa la regalan todo el tiempo. Si querés tirar por tirarla en el Digimon está perfecto, pero es más que nada para uso personal. El tema de la Dungeon Hard, que es lo que más nos interesa, vamos a poder sacar 50 bananas en vez de 20, vamos a sacar 5 backups, que esto es bastante rentable, pero tenés que tener suerte para que te toque. Vamos a sacar 3 frutas de Yggdrasil, 3 Monster Card level 1 alto, 5 cajas de data mid, y vamos a poder llegar a sacar, que esto es lo valioso en esta dungeon, que es el Vice de 4 slots. A mí en lo personal no me llama la atención porque nosotros tenemos un Vice que vamos a tener que ir mejorando, y al tener este nosotros vamos a estar, yo he escuchado que lo vendieron en 50 teras, 70 teras, que ronda ese precio. Pero uno se va a gastar esa plata por ahí un poquito más en mejorar el principal, el que le dan a uno en las misiones de Minato, y directamente vas a después continuar desde ese. Si vos usas este y querés seguir mejorando el Vice por el otro lado para que sea todavía mejor, vas a tener que mejorarlo 2 veces y después este no tiene mucho sentido más que por un slot extra. De por sí el dungeon no tiene nada más que esto. Es bastante rentable, pero es muy a la suerte. Lo mismo que en las 4 bestias sagradas y demás. El tema es que este recomiendo tenerlo bastante cuidado porque es más difícil de lo que parece. En el mapa donde hoy estábamos farmando a Raptor Dramon, lo que vamos a tener va a ser la entrada a Royal Base. Y lo que nos van a dropear ahí van a ser 2 cosas. En primer lugar van a ser los materiales para hacer el brazalete. Lo que podemos sacar son registros de recuerdos de Yggdrasil, la memoria de Dexmon, los anticuerpos X, que en realidad nos va a dar los datos con los que hacemos los cores, y esto es lo que vamos a poder vender. El precio está bastante alto, por ende tiene bastante retorno, eso sí puede no darnos nada, que ocasionalmente pasa. Y además nos van a dropear los sellos de los Royal Knights, que esos se venden bastante caros, en su mayoría rondan el Tera, pero en el party son 4, hay algunos parties que se dividen, otros que se lo dejan al que lo agarra, pero es un muy buen ítem para vender o juntar en particular. Después de Dungeons, hay otros dungeons que se pueden hacer, pero son más, por ejemplo, todos los que son de Tokyo Daiba nos van a dar un poco de EOE, que eso en realidad va más por el tema del bus. Por ende, por dungeon terminamos acá y pasamos a lo que es la reventa. La reventa tiene un fuerte y una parte muy débil. El tema es que si no tenés un par de teras, te va a costar un poco, y al tener una tienda común, vamos a tener que dejar el personaje quieto prácticamente. No vamos a poder usarlo. Yo lo que particularmente recomiendo es que con eso tengan mucho cuidado, porque la mayoría compra tienda, pero lo que revende, prácticamente lo que les genera es esa diferencia que pagaron para la tienda. Yo lo que les recomiendo particularmente es que farmen, que se guarden data, que guarden huevos o que guarden lo que sea que vayan a vender, y que compren una tienda una vez que sepan que le van a ganar 2 veces más o 3 veces más de lo que van a gastar. Y que o sigan farmeando en esos días que uno tiene la tienda, o que compren y vendan constantemente para que les sea rentable. Si no, lo mejor es poner la tienda que uno saca con Hajima, directamente dejarlo vendiendo y perder el 2% de lo que le cuesta a uno de impuesto, por así decirlo, vender,
que va a ser mucho más barato de lo que puedas sacar si compras la tienda y vendes poco simplemente para sacarte las cosas de encima. Recuerden que esto de los precios cambia constantemente, por ende tienen que tener mucho cuidado y no apoyarse en cualquier cosa que encuentren, sino de ir buscando y metiéndose en una cosa a la vez. Tienen 5 lugares en vez de 3, así que pueden agarrar 5 ítems distintos, pero no agarren y compren cualquier cosa para revender porque van a terminar acumulándose de cosas en el inventario. No van a poder vender todas, por ahí sale un evento donde te baja el precio de una de las cosas que estás vendiendo, así que en esto tengan cuidado. Sí, evalúen, vean los shouts and dats, vean los micrófonos cuando están haciendo otra cosa, presten atención a eso, que deja una muy buena plata. Sí, es trabajo de hormiga, por ahí vas a sacar 500 bits de algunas cosas, vas a sacar 1 mega de otras, vas a sacar un poco más en alguna compra que encuentres medio interesante, pero el tema de la reventa es muy particular y es para ir viendo en el momento que se está haciendo. Al principio los cores se vendían a 10, después bajaron el precio a 9, hoy están entre 4 y 6M, así que vos podés jugar con ese precio, pero tenés que conocer un poco el mercado donde te estás metiendo y no meterte por meterte porque crees que está barato, sino preguntar, ver el precio, si no bajó, si subió o si se está manteniendo, si no se usa porque en el evento salió, por ejemplo, el sello de Digimon al principio que salió, le bajó el precio y la gente se estaqueó y vendió al mes, a los 2 meses y lo vendió más caro. Eso también pasa por saber esperar. Tema totalmente aparte es recordar que el Crown sube, por ende el costo de la tienda nunca va a ser el mismo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los tours. Y hay 2 tours distintos. Por un lado está el de Miotismon, que ahí vamos a sacar EOE. Vamos a sacar chipset para vender, los R10. Vamos a sacar también sellos de Miotismon, sellos de Raremon. Vamos a sacar atributos, que los atributos también se venden. Pero también está el tour de Spiral, que no es muy popular porque es más difícil. Pero lo que vamos a hacer va a sacar los llaveros simples. Si bien el llavero no es tradeable, lo que vamos a poder hacer va a ser craftear la caja del llavero Espiral level 1, que este sí se puede tradear. Hay un video donde hablo específicamente de esto, por ende no voy a entrar en detalles, pero esto se puede vender bastante bien, más si uno lo va subiendo de nivel y lo vende ya hecho como caja nivel 3, nivel 2, nivel 1. Esto deja mucha plata, pero necesitas tener un equipo bastante fuerte y necesitas sí o sí un support ahora que no está el por 2. También mencionamos muy por encima, que ya es obvio, acá como vemos abajo a la izquierda, la venta de Crown. La venta de Crown sirve mucho para juntar plata, pero esto ya recuerden que es poner dinero real en el juego. Esto ya depende de la condición particular del jugador. No es una forma que recomiende para hacer. Si uno va a cargar Crown, que lo piense bien si es porque quiere algo dentro del juego o si es porque quiere algo de la tienda. Si va a cargar Crown por juntar teras, perfecto, pero no lo vean como la única forma de juntar, porque algo que también me olvidé, se pueden sacar recursos de todos lados. Lo que podemos sacar también son los anticuerpos X de Versandi, podemos sacar data, sellos, podemos sacar de todo un poco. Entonces no se desesperen con una forma rápida, sino que por ahí dedicándole un poco de tiempo uno encuentra alguna otra forma de juntar un poco más de plata y más la compra-venta, más las dungeons, más lo que fuera, podés juntar, no te digo que vas a juntar 100 teras fácil, pero vas a poder ahorrar bien. El único secreto es conocer un poco lo que está en el momento de los eventos, lo que se está haciendo, y poder aprovechar de eso para sacar un poquito más de ganancia de lo que se saca habitualmente. Por ejemplo, insisto, lo que ahora es el 1000% de experiencia, entonces lo que rinde mucho son los ítems que ayudan justamente a esto en los mapas que corresponden. En este momento es Puppetmon, como en su momento fue Metal Cinnamon, como en otros servidores es Mugen Dramon. Una de las formas más rentables es hacer cartas. El tema es que acá tenemos varias condiciones. Como bien también nombraba en otro video donde hice 4K de Monster Card Level 6, necesitamos un Digimon que ataque en área, necesitamos lugar en el inventario y necesitamos bastante plata al principio para poder conseguir una cantidad interesante de cartas en total.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que los drops varían mucho. Yo particularmente lo divido en 3 grupos. Los que dropean sellos, data y huevos, que son las cartas de 1 a 4. Las cartas que dropean BMs, que son desde la 5 hasta la High Monster Card 6, que ya conseguir una de esas es bastante difícil. Y las que tienen un equilibrio entre las dos, que son desde la 5 hasta la 7, que se usan sellos, se usa data, se vende, se consigue en BM, se consigue un poco de todo. ¿Sí? Son muy distintos el drop de una carta a la otra. Sí, obviamente, desde 5 hasta la High Monster Card Level 6 dropean todas BM, pero no las catalogo distinto porque, por ejemplo, con la Monster Card 5 y la Monster Card 6 y 7 podemos nosotros hacer plata por las BM, por los sellos, etc. Pero por las High Monster Card Level 1 en adelante no nos van a dropear sellos, vamos a tener solo los bits que nos dropean la data y los huevos, además de las BM. En esto tienen que tener mucho cuidado porque los precios de los sellos varían mucho. Hay sellos que no son fáciles de vender, como por ejemplo Skullgreymon, como por ejemplo Wargarurumon, el común. Entonces vamos a tener por ahí una parte de lo que hacemos estancado hasta que lo podamos ver o prácticamente lo regalemos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Los requisitos son bastante grandes, que en realidad no hay muchos Digimones que ataquen en área. Generalmente el que se usa es Vidramon, con Magnamon particularmente, pero deja bastante plata atrás si uno tiene una tienda, tiene paciencia y se pone a hacer cartas. Es una actividad que nos va a llevar horas, así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Una de las formas más interesantes de hacer plata una vez que ya estamos bastante en mid-late game es el tema del área digital. En el área digital vamos a tener una serie de mapas donde vamos a ir haciendo misiones diarias, en las que vamos a ir consiguiendo un ítem que se llama el reporte de misión, que lo tengo por algún lado y lo perdí, en las que vamos a poder canjearlo por un montón de recompensas. Acá está. Relatorio de misión de DATS. Estos reportes de misión lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo con Pouchesmon Black en The Terminal. Vamos a poder sacar sellos. Vamos a poder sacar varios sellos, pero los interesantes son los de Floramon, que no los conseguimos de ninguna otra forma, que nos dan un poco de hit rate pero suma. Vamos a poder sacar Megidramon, que da ataque, Belzemon, que da hit rate, y Orochimon, que da ataque. Estos sellos se venden bastante caros porque son la única forma de conseguirlos, pero después queda en uno si lo gasta en esto, o lo que también puede hacer es sacar los chipset R14. Acá nos va a pedir 1200 tickets, esto se consigue bastante lento, pero podés sacar a elección la caja que vos quieras. De HP, DS, ataque, defensa y hit rate, vamos a poder sacar cualquiera R14 y esto se vende bastante caro, pero acá es muy a la suerte abrirla, por ende eso se los dejo a ustedes. Otras cosas también se pueden hacer que son bastante a la suerte, son las cajas de BM, transformarlas en BM para tratar de sacar una Gejena, una BM de Apocarimon o alguna BM en particular que en el momento se esté buscando, algunas para el registro del deck de velocidad de ataque, pero eso es ya a riesgo de cada uno y son negocios que pueden salir muy bien como pueden salir muy mal. A mí algunos me han salido bien, otros me han salido muy mal y no los he vuelto a intentar. Dicho sea de paso, los servicios es algo que uno puede ofrecer dependiendo qué es lo que pidan en el momento. Por ejemplo, hay servidores donde se hacen muchas cartas, por ende uno de los servicios que podemos ofrecer es hacer nosotros las cartas. ¿Qué hacemos con el comprador y vendedor? Acuerdan, uno pone las cartas, junta el loot y le paga a una persona para que ponga el Digimon con ataque en área para hacer las cartas que la otra persona tire. Eso es un arreglo entre dos personas. Puedes cobrar lo que se te cante. Yo particularmente no he visto que se haga mucho hoy, pero puede llegar a tener salida. Es más, es plata fácil prácticamente. Y lo único que el que está poniendo las cartas se arriesga a que el otro no le saque algo y lo cague, porque eso también puede pasar. Otros de los servicios que se hacen son, por ejemplo, el Gate D, que es la quest para sacar a Alphamon Oryuken, que lo que vamos a hacer es ir a Calumon. Calumon nos va a vender un ítem que es Gate
A y esto tiene un porcentaje de dropear la B, después la C y después la D con la que terminaríamos la quest. Se vende caro este ítem porque por lo general la gente no tiene mucha paciencia como para sacarlo. Es una misión muy tediosa y lo molesto de esto es en realidad el tiempo que tiene para tirar cada carta. Porque tiene un minuto de cooldown, vos el mob lo matás en 10 segundos y tenés que esperar 50 para que te salga. Para conseguir el ítem tenemos que ir a la tienda de Calumón, tenemos que ir a etcétera y compramos el portal A. Esto lo vamos a tirar en un mapa y tenemos un porcentaje de que nos salga el B. Después de haciendo el B tenemos un porcentaje de que nos salga el C y lo mismo con el C para el D. Si se puede hacer la D, podés conseguirla y sacar una ventaja, que se venden 500M, 1 tera, 2 teras, pero en realidad es mucho tiempo que perdés, por ende es un método que no recomiendo. Hay formas más fáciles de sacar teras y que en el tiempo que estás arriesgándote a que te salga, podés conseguir mucho más sin arriesgarte absolutamente nada. Como por ejemplo Inamaze. También uno de los servicios, aprovechando que estamos en DATS, es el servicio de Coliseo, que esto generalmente es un support y un hitter. También lo puedes llegar a hacer un hitter solo, pero esto es ya demasiado. Donde te cargan hasta la ronda 40, vos te quedás en un rincón, el support y el hitter se encargan de llevarte hasta la ronda 40 y te cobran por pase que uno hace. El precio generalmente es de 1 tera, 1 tera y medio por pase, pero eso lo pone en realidad el que ofrece el servicio. También podemos ir a Shadow Labyrinth, donde podemos vender el cuarto piso, que en realidad uno lo va a hacer. Para uno que tiene que hacer la misión del cuarto piso, como por ejemplo, no sé, matar a Barbamón, que sale, por ejemplo, el jueves. El jueves, como te dan 2 pases y vos necesitas matarlo, no me acuerdo si eran 2 o 4 veces, vos lo que vas a hacer es, en vez de gastarte los 2 pases para ver si te toca una vez, vas a comprarle a una persona que le haya salido, y esto se vende generalmente 500M. Uno cuando hace Shadow Labyrinth normalmente, si le sale, a veces lo ofrece, otras veces lo regala para algún amigo, pero esto es algo que se hace y hay gente que realmente compra el cuarto piso. Por lo general, mientras más temprano sea, más posibilidades tenés de vender los servicios, porque recuerden que por día se reinician tanto arena, tanto el cuarto piso y ninguno más, porque los otros son permanentes. El servicio que sigue es el de hacer las dungeons para desbloquear los mapas, para desbloquear particularmente Spiral con todas las misiones y demás. Estos son 2 servicios distintos. Uno es Fuji TV, donde en realidad es bastante difícil ahora que no está el por 2, pero esto es un precio que va a poner directamente la persona que lo vaya a hacer. Y también Venom Miotismon. Por el otro lado, también para área digital, lo que tenemos que hacer es hacer la quest de Shinjuku de Vicaralamón, que Vicaralamón también es un servicio que se vende. Por ende, si vos lo puedes hacer con una persona o lo puedes hacer solo, está bueno porque puedes vender ese servicio a otra gente. Y el último, que eso sí, ya ahora no lo están haciendo tanto por la tienda de hace unos días, es el leveo de Susanomon, el servicio de leveo. Lo que hacen es ponerse de acuerdo comprador y vendedor, donde una persona saca un Digi-Spirit, lo levea, lo transforma en ítem y se lo devuelve a la persona que se lo dio por un interés. 3 teras, 1 tera, 5 teras, es un precio que acuerdan entre las dos partes. Sé que hay personas a las que les ha rendido mucho, pero eso pasa para el que le gusta levear, que a mí en lo personal ya estoy podrido. Siendo estas todas las formas que conozco hasta el momento, les dejo... Bueno, espero que les haya servido. Y si hay alguna forma que conocen, estaría bueno que lo dejen abajo. Yo una forma que sabía que después la nerfearon, pero era entretenido porque estaba bueno para variar un poco, era el tema de las partes en Shinjuku. Con las partes vos podías ir y comprar discos de vida H, con los discos los vendías y sacabas una buena plata. Entonces la gente se juntaba, mataba Ice de Bimones y conseguían más partes en menos tiempo. Pero esa lo nerfearon, ahora te dan simplemente 1 bit por disco que juntás. Entonces dejó de ser rentable en ese momento. Espero que les haya servido, los dejo y cualquier cosa me pueden comentar, que voy a estar respondiendo a cualquier tipo de consulta que hasta el momento pueda saber. Así que los dejo, muchas gracias por todo, bye bye.